Muy buenas noches. Hoy es domingo y como todos los domingos nos encontramos aquí con ustedes para platicar en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión en la esquina de la información desde la Ciudad de México. Y esta noche hemos invitado y aceptado nuestra invitación para platicarnos muchos aspectos importantes del derecho de autor a una muy connotada especialista en esta materia, la licenciada y maestra María Teresa Romero González, a quien le agradecemos su presencia. Tere, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Al contrario, yo te doy las gracias, José Elías, por permitirme estar con tu público esta noche y considero que sí, efectivamente, como siempre, acertadamente lo haces, invitar personas que conocen de temas que a la gente les interesa. Estoy a tus órdenes, espero que disfruten y aprendan un poco, tanto con la experiencia del maestro José Elías como de una servidora. Yo seré el primero en aprender lo que hoy escuchemos. Gracias. Lo primero que te preguntaría es, ¿en qué consiste el derecho de autor? En muchas ocasiones lo hemos escuchado, pero ¿en qué consiste muy concretamente ese derecho? ¿De quién es ese derecho? En fin. Con mucho gusto te contesto, pero además quiero que la gente entienda que el derecho de autor protege a los autores creadores intelectuales, que hacen obras y que todo su talento intelectual lo plasman en una obra de distintos tipos. Este derecho de autor es un reconocimiento además que da el Estado a estos artistas de la letra, de la música, y el reconocimiento público que tiene específicamente dos derechos, los morales y los patrimoniales. El derecho de autor protege tanto al creador de una obra, al creador intelectual de una obra, como a la obra en sí. Esto protege no solo a libros o a discos, sino a composiciones musicales, también a obras plásticas, pintura, escultura, arquitectura. Fíjate que eso es bien interesante. Hace algunos años solamente la ley establecía dos diferencias, dos ramas muy grandes de la protección del derecho de autor. Primero la literaria y luego la artística. A virtud de ciertos problemas que hubo y la falta de una buena interpretación de la ley, amplía en su artículo 13, y lo digo nada más como referencia, todas las ramas de la creación intelectual, literarias, escultóricas, pictóricas, danza, coreografía, programas de cómputo, que ahora es bien importante. Como va avanzando la tecnología, se ha tratado de que la ley vaya avanzando para la protección. Pero en sí te digo que es todas las obras que puedan ser plasmadas en un soporte material y susceptibles de ser reproducidas y que tengan una originalidad, que es uno de los requisitos especiales para que sea susceptible de protegerse por la ley. Sí. Es cuando tienen este beneficio de la protección. Pero todo el tipo todas las ramas de la creatividad intelectual, e inclusive fíjate que hemos visto que en cuestiones de marcas hay diseños, hay patentes igual, hay diversos dibujos que también están protegidos, y hay una doble protección, tanto por marcas que son constitutivas de derecho como de derechos de autor. Es bien interesante. Claro. En ocasiones a veces escuchamos hablar de que hay un derecho moral sobre la obra y un derecho patrimonial sobre la misma, y no siempre distinguimos esto. Y esto, perdón que me adelante, me lleva a algo para ver si lo podemos aterrizar en mi ejemplo. Por ejemplo, una obra musical, una canción, se puede proteger al autor, a quien inventó la canción, y al mismo tiempo se puede proteger al cantante que la interpreta, y al mismo tiempo se puede proteger al mariachi que lo acompaña, y al mismo tiempo se puede proteger a la grabadora o estudio o empresa que está produciendo el disco, la obra, el fonograma para distribuirlo, venderlo, explotarlo. Es decir, y estos derechos múltiples, colectivos, no sé cómo pudiéramos llamarlo, ¿cómo se protegen? ¿Cuál es inmoral, cuál es patrimonial o cuál es de otra naturaleza? Esta es una de las preguntas que más comúnmente nos hacen.
Y voy a empezar porque aquí hay varias preguntas en tu planteamiento y voy a empezar por lo siguiente. Existe el derecho moral y existe el derecho patrimonial y ahí vamos a ver las diferencias de cómo se protegen las obras. El derecho moral es inalienable, imprescriptible y va unido al autor. Es decir, no se puede vender, no caduca, no se extingue por el tiempo. Exactamente, va unido al autor. ¿Qué quiere decir? Pues el derecho más, aunque lo oímos, no sabemos qué es y por qué se le llama derecho moral. Este derecho moral es la facultad que tiene el autor de exigir que se le respete su nombre, su crédito respecto de la autoría de la obra. Este es permanente, por ejemplo, hablemos del Quijote de la Mancha, de Cervantes. Cervantes siempre va a tener ese derecho a que todas las obras que se reproduzcan tengan y lleven su nombre. Ese es el crédito del autor, a que no se modifique la obra, a que no se le atribuya a otra persona, a que no se seccione la obra para evitarla. Y el otro derecho que es bien importante es el derecho patrimonial. Esta es la facultad que tiene el autor para explotar la obra por sí mismo o a través de terceros, autorizar a terceros. Y ahí la diferencia viene muy importante porque todos los autores nos preguntan qué derechos les pertenecen y qué derechos pueden transmitir. Los derechos patrimoniales son la facultad para reproducir la obra de cualquier forma y explotarla de cualquier forma, permitir a un editor, ya sea editando la obra o cediendo los derechos, para reproducirla en cualquier medio o forma. Pero te quiero comentar algo que es muy importante y poca gente lo conoce. Todo el mundo cree, que inclusive me toca verlo, la primera pregunta que yo llego en algún juzgado es, ¿está registrada la obra? La obra no necesita estar registrada para estar protegida. La Ley Federal de Derecho de Autor nos permite proteger las obras desde el momento que están plasmadas en un soporte material susceptible de reproducción, que eso es sumamente importante. Si los autores lo conocen, no van a tener problema en proteger la obra. El registro es un mero formulismo, es un reconocimiento que hace el Estado, como lo digo. Pero no necesitas, tú creas una obra, esa obra per se está protegida por el derecho de autor. Ahora, comentaste otra parte del derecho de autor muy importante. ¿Qué derechos tienen las personas que interpretan, los editores? El derecho moral no se puede transmitir, el derecho patrimonial se puede transmitir. El derecho moral es la autoría, el nombre del autor, ¿verdad? Es decir, el Quijote es de Miguel de Cervantes, él no se lo hubiera podido regalar a su esposa, ni vender a su compadre, ni a nadie. Exactamente. Es decir, el libro sería escrito por Miguel de Cervantes y nunca cambiaría la portada a decir que este libro fue escrito por la señora Cervantes. Efectivamente. Correcto. Ese derecho no se puede transmitir ni por herencia, ni por legado, pero ni por sí transmisión. Le puede regalar, heredar, etcétera. Los derechos. Lo que produzca de dinero, de regalías, esa obra. Correcto. Efectivamente. Pero aquí la diferencia es que el derecho patrimonial, la persona que adquiere esos derechos por virtud de un contrato, de una herencia, de una licencia de uso, se convierte en un titular de derechos. Por los otros derechos que hablaste de la música, de las personas que interpretan las obras, los intérpretes y ejecutantes de la música son derechos que se les llaman la ley derechos conexos o vecinos, los programas de radio. Todos esos son derechos conexos porque sí entran, es una naturaleza distinta, son derechos de naturaleza distinta, pero sin embargo están protegidos por la ley. También. Así es. Los intérpretes tienen derechos de que se les respete su interpretación. Ya vemos en los discos covers que están interpretados por otra persona. Ese es el derecho que se les protege también en el derecho de autor. Si entendemos esta diferencia, va a ser muy fácil lo que viene, lo que vamos a comentar. Y se va adquiriendo la titularidad de inmediato, no se tiene que ir ante ninguna autoridad, me dices, ¿no? La titularidad sí se tiene que ir ante una autoridad. Es decir, este programa está ya está protegido para la empresa, ¿verdad? No, estamos hablando de derechos de autor, el contenido está protegido. El contenido. Ajá. Pero hablamos de otro tipo de derechos, por ejemplo, el título del programa de radio o el programa de televisión es sujeto a una reserva al uso exclusivo de programa. Correcto, ahorita me platicas esa reserva. ¿Cómo entonces protejo mi obra? Ya hice una obra, ya me invertí un esfuerzo, ya me cansé, ya
y pues quiero protegerla, no quiero... Siempre tiene uno la ilusión, la esperanza o la vanidad de que mi obra es muy buena y que me la van a robar de inmediato. Yo- ¿Cómo lo hago? Entiendo que va a ser una respuesta larga, pero venos dando ahorita Sí, con un mucho adelanto. gusto. Existe el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Sí. donde existe una oficina especial para registrar las obras. Entonces, es muy sencillo el registro, es muy barato el registro, es muy buena la atención. Yo fui directora de registro de derechos de autor y la verdad, la mejor forma para hacerlo y que se tenga una constancia legal es ir ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, presentar 2 obras, llenar la solicitud y pagar los derechos y te entregan en 15 días tu certificado, Efectivamente, ¿verdad? efectivamente. Quizás hasta en menos tiempo, ¿no? Lo tienen en menos tiempo, pero precisamente para no quedar mal y establecer lo que el reglamento nos señala, son 15 días hábiles. Sí. Pero es muy buena y muy recomendable que hagan este tipo de registros en cualquier tipo de obra. Pues ese es un buen consejo para todos los autores, para todas las eh, gentes que tienen esa eh, entusiasmo creativo, que todos los seres humanos de alguna manera lo tienen. Así es, y ahorita platicamos sobre la titularidad y si se necesita registro o no. Claro que sí. Vamos a un brevísimo corte y regresamos para seguir platicando sobre derechos de autor con María Teresa Romero. Proseguimos nuestra interesante plática sobre derecho de autor con María Teresa Romero. Ted, nos estabas comentando antes de nuestra pausa estos aspectos de protección. Es importante, y volvemos a repetir, que están protegidas las obras independientemente del destino de las mismas, siempre que estén en un soporte de material susceptible de reproducirse. Ya recomendamos que es recomendable tener un certificado de registro, que es muy fácil obtenerlo, que es una constancia, un reconocimiento público que hace el Estado, es una presunción juris tantum que exige, que puede haber prueba en contrario, pero en sí es un registro muy eficiente. Y hablamos de que la titularidad, que es la autorización para la explotación de una obra, a diferencia de las obras que están protegidas per se, por sí mismas, sí deben protegerse, sí deben registrarse, inscribirse los contratos que transfieran o modifiquen derechos. ¿Por qué? Porque a partir de que se registra un contrato es cuando surte sus efectos frente a terceros. Entonces, este no es un reconocimiento, este es un requisito para que se pueda explotar una obra. Porque es protección al derecho de autor. Entonces, los contratos que de alguna forma modifiquen o transfieran los derechos de los autores que los tienen por sí mismos, por ser autores, y que se hagan por escrito, que es uno de los requisitos para que se proteja el derecho de autor, deben inscribirse en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, surten sus efectos legales frente a terceros, no necesita hacerse ninguna fe de hechos ante ningún notario, ningún registro ante ningún notario, pero es también muy sencilla el trámite, se presenta el contrato ante el instituto y el instituto otorga el registro de la inscripción. Esta persona a la que se le dio la autorización, a la que el autor le dio la autorización, se convierte en titular de todos los derechos o de algunos, para reproducirla, para divulgarla, para grabarla, para hacerla en discos o en cualquier soporte material. Ahora los soportes materiales son infinitos porque ya se transmiten a través de internet las obras, y esto es bien importante, que el autor le dé su consentimiento expreso al propio editor.
O para que no se haga, ¿verdad? O prohibirlo. O para Autoriza que no se o haga. prohíbe. Es decir, escribí esto, pero no quiero que se conozca. Ese es uno de los derechos que tiene Morales el autor. Ujú. Pero y que impide que cualquier reproductor lo haga, ¿verdad? Efectivamente. Por su propia voluntad, ¿verdad? No, pues sin autorización, pues empieza precisamente la protección del derecho de autor y los delitos que el Código Penal prevé para parar este tipo de conductas. Otro tipo de creaciones intelectuales, artísticas, mencionabas la danza, yo te mencionaba las artes plásticas, no sé, te decía al principio la arquitectura, un diseño arquitectónico, o una fachada, o no sé, que también se ha considerado también como una obra artística desde la época clásica, en fin. Absolutamente. Se protege todo eso, las obras, solamente las obras de dibujo, por ejemplo, pues se tendrán que presentar 2 dibujos, las arquitectónicas tendrán que presentar los planos, los renders, para poderlos proteger, pero es exactamente el mismo procedimiento. Las esculturas, evidentemente, no se lleva la escultura, se lleva una fotografía de la escultura con todas las dimensiones de la misma, los materiales, y puede protegerse Una también. descripción de la misma, Efectivamente, así se hacen los programas de cómputo, igualmente, la descripción de los mismos, qué tipo de lenguaje tienen, sí, para qué van encaminados, y se pueden proteger en cualquier soporte material. Ahora tenemos el USB, la USB, los iris, todo lo que sea susceptible de contener la obra puede protegerse de esa manera. ¿Una coreografía? Igual, por ejemplo, se filma la coreografía en la que se está participando, Se filma. Ajá, se filma, se baja en un CD, el CD se presenta por duplicado y se protege la coreografía. La propia fotografía puede ser registrada, una fotografía que me parece artística, que me parece bella. Fíjate que esto es bien importante, la fotografía, porque si bien es cierto, lo que se plasma en la fotografía es la perspectiva del autor que toma la fotografía, es lo que se protege respecto a este tipo de obras. La fotografía, no en sí, por ejemplo, yo tomo una fotografía tuya, yo no te protejo a ti. Correcto. Protejo la luz, la perspectiva, lo que yo quiero del artístico de la fotografía, no en sí el contenido de la misma. Ahora, hay algunos elementos o algunas circunstancias o algunas cuestiones que no son susceptibles de registro o de apropiación. Entiendo, no sé si esto sea vigente, que por disposición incluso internacional, convenciones internacionales de las que México forma parte, las leyes no son susceptibles de registro autoral privado, es decir, una ley la puede reproducir, editar, divulgar quien quiera. Efectivamente. Hay obras que se llama dominio público. Sí. Las obras del dominio público no son tuyas, pero sí puedes hacer, con respecto a las leyes, un comentario de lo que está protegido es lo que tiene de original. Empezamos este programa diciendo que las obras son originales, las obras son protecciones originales de la creatividad intelectual de un artista. Las leyes no lo son. Entonces, lo que se puede proteger en relación a las leyes son los comentarios que pueda hacerse respecto de una ley, los glosarios que se puedan hacer de las leyes, sí, las obras monumentales, la fotografía artística de un monumento, que en sí no se pueden registrar porque hay una prohibición en la ley de monumentos y zonas arqueológicas. Correcto. Entonces, hay muchas prohibiciones, pero específicamente en el derecho de autor lo que llamamos el dominio público, a excepción de que pueda hacerse una versión o una adaptación de la obra. Me decían que la imagen propia, mi rostro, mi cuerpo, etcétera, no es susceptible de apropiación autoral, ¿verdad? Digo, me queda claro porque yo no fui el autor de mi cuerpo, ¿no? ¿Verdad? No es una obra artística mía, ¿verdad? Pero sí, no es susceptible de apropiación, es decir, me puede tomar fotografía quien quiera y la puede publicar quien quiera, es cierto. No la puede publicar quien quiera, eso no es cierto, hay una limitación, porque tu imagen, no, si tú no la autorizas, no puede ser publicada. A ver, me toma una fotografía
reporteros gráficos cuando estoy diciendo un discurso y a la mañana siguiente la veo en los periódicos. Ay, ¿Me ay, tiene que pagar algo el periódico? Ah, no, ahí hay una excepción. Ajá. Cuando se trata de información pública y que no va enfocada a lucrar con tu imagen, entonces puede ser como noticia del día. Esas no tienen protección porque son parte de la noticia. Pero si alguien te toma una foto, vas caminando, te toma una foto y luego la publica en una revista o la difunde, tú tienes una acción que intentar en contra de estas personas, porque nadie puede usar tu imagen sin tu autorización. Eso es muy importante saberlo. Aunque no es un derecho, repito, autoral Pero propiamente. tu imagen no puede ser reproducida. No, sí está considerada y hay una infracción precisamente cuando se sí? utiliza la imagen de alguna persona sin autorización. E inclusive cuando se trata de modelos, las modelos se prestan para hacer sus fotografías, Ajá. fotografías, y algunas personas las utilizan más del tiempo que la ley establece, que son 6 Correcto. meses. Eso se tiene que establecer expresamente en un contrato. La imagen también está protegida por el derecho de autor. Antes era un delito, ahora ya no. Ya no. Ahora es una infracción nada más, una infracción administrativa que el derecho de autor contempla. A eso se debe que en algunos lugares públicos nos advierten, se suplica no tomar fotografías. Claro, acuérdate que los intérpretes tienen sus derechos también de autor. Y algunas derechos veces conexos. nos hacen hasta la amenaza babosa de que toda persona que tome fotografía será consignada, ¿no? Pues sí, pero no es así, no toda persona puede ser consignada, porque tomas una foto no, sino por el uso de la misma, Claro, exactamente. por el uso del contenido de la misma. Pero esa es la razón de no Esa estar es la tomando razón. Está protegida la fotografías imagen, claro que sí. en un espectáculo sobre todo, ¿verdad? Efectivamente, De no estar utilizando mecanismos de reproducción, ¿verdad? exactamente, se llama reproducción de una obra. Correcto. Escuché en alguna ocasión, y no sé si sería una leyenda urbana, que algún extranjero astuto había registrado el himno nacional de México y muchos himnos nacionales de diversos países. No sé si pretendería que los diversos países le pagaran regalías o que eso es factible o es un cuento que nos han vendido. Fíjate que yo tuve muchos años en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Nunca vi este tipo de cuestiones, vi otras, pero pues tú puedes llegar al instituto y al registro público a registrar lo que quieras. Sí. Porque acuérdate que es un registro de buena fe. Ajá. No constituye derechos, pero el registrar el himno nacional de cualquier país, pues todos sabemos que tiene un autor. Entonces estaríamos plagiando a un autor. Es ahí la diferencia entre el derecho moral y el derecho patrimonial. Cuando tú te ostentas como autor de una obra del que no eres, plagias una obra, te ostentas y la haces tuya. Y el derecho patrimonial es distinto. Tú reproduces una obra sin autorización. Ahí están las dos diferencias, por eso entré mucho en el tema. Y aquella también quizá leyenda urbana de que una potencia industrial oriental se había apropiado de la imagen de la Virgen de Guadalupe Sí. y creo que estaba produciendo cantidad industrial tilmas de Juan Diego. Fíjate que ese sí lo vi, he visto muchos asuntos al respecto. Ahora, te dije también que había versiones, y ahorita Sí. vamos a hablar sobre qué es la versión y qué es una adaptación de una obra, ¿no? Y si puede haber versiones de la Virgen de Guadalupe y estar protegidas. Estar protegida. Sí, claro, sin lugar a dudas. Una que trae, no sé, Que tiene alguna una adaptación. oración o no. En sí, la imagen puede ser elaborada para una o para otra cuestión. Entonces, puede haber una adaptación que tenga originalidad. Es una especie de adaptación de la O una versión de la de Virgen. lo que llamemos la imagen original, ¿verdad? Efectivamente. Pues esto ha sido muy interesante, Tere, y creo que ha sido muy ilustrativo para todos nosotros. ¿Hay algo más que quisieras? Bueno, recomendarle a los autores que registren sus obras, que las protejan. Y yo les digo siempre a las personas que se acercan a preguntarme que ¿por qué se plagia o por qué se piratean las obras? Porque son buenas. Claro. Tú eres un excelente escritor y yo te aseguro que... Muchas gracias por ese comentario, por esa inmerecido. Gracias. Muchas gracias a María Teresa Romero González por su presencia en este domingo. Muchas gracias a ustedes por permitirnos
entrar a sus hogares. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.